Aquí podemos observar el case con la placa base ya instalada, una placa BioStar con procesador Intel Core i3. Acá observamos los bancos de memoria RAM, donde podemos ubicar las memorias RAM en cada una de las ranuras, y también aquí tenemos el ATX para conectar el conector de energía de la fuente de poder para alimentar la placa base. Y acá tenemos el SATA 1 para ubicar el cable de el disco duro, y en el SATA 2 para ubicar el cable de la lectora. Aquí observamos el zócalo del CPU donde va a estar instalado el microprocesador Intel de la placa, que se encuentra en la parte frontal. Entrada y salida de audio, los puertos USB, el encendido, apagado y reseteado de la placa. Como pueden observar, aquí tenemos cada uno de los elementos que a continuación vamos a instalar en la mainboard y en el case. Acá tenemos el disco duro de almacenamiento lógico marca Seagate de 500 GB. Acá observamos el microprocesador Intel Core i3, en donde tenemos que tener en cuenta el pin 1 para poder ubicarlo en el zócalo. Como lo pueden observar, este triangulito que se encuentra en la esquina indica el pin 1 del microprocesador. Acá observamos las memorias RAM, que son de 2 GB cada una, y como observamos por acá, tiene una muesca para que se pueda ubicar en las ranuras de los bancos de memoria. Acá tenemos la fuente poder de 250 watts con un máximo de 550 watts, que es la encargada de repartir la energía. Acá está su conector que va en la placa, repartir la energía a toda la placa o a toda la mainboard. Tenemos acá el cooler, que sirve para dar ventilación a la placa base, y su conector que va conectado a la placa base. Esta es la lectora multifuncional que también va a ir instalada en la parte frontal del case. Acá tenemos el disipador, como pueden observar, que sirve para dar el ventilamiento y enfriamiento del microprocesador, y acá tenemos sus cables y conector hacia la placa base. Por último tenemos los conectores SATA, el amarillo que es el conector para el disco duro, y el rojito que es el conector para la lectora multifuncional. Vamos a empezar a ensamblar cada una de las partes que va a ir conectadas a la mainboard y al case. Vamos a empezar con instalar lo que es la fuente de poder o la fuente de alimentación de energía. Una vez conectada la fuente poder en el case, tiene que ir debidamente asegurado con cada uno de sus tornillos en el lugar que corresponde. De tal manera que esta quede totalmente asegurada al case. El último tornillo.
Una vez asegurada la fuente de poder, pasamos a conectar lo que son las memorias RAM. Aquí tenemos la memoria RAM que va a ser ubicada en la misma dirección de esta muesca y lo ubicamos en esa dirección que tiene la señal del banco de la RAM y automáticamente se presiona y queda ajustada. De igual manera, ubicando la segunda memoria, porque esta es una Core i3 de 4 GB de memoria RAM. Ajustamos y se ajusta automáticamente. Una vez asegurada las memorias RAM en cada uno de sus slots, pasamos a instalar lo que es el microprocesador. Para instalar el microprocesador hay que tener en cuenta la señal que tiene en una de sus esquinas que indica al pin 1, al igual que en el zócalo tiene la señal que indica a qué dirección va a ir instalado la ubicación del microprocesador. Teniendo en cuenta estos detalles muy importantes, colocamos el microprocesador en el zócalo. Luego pasamos a asegurar ajustando de esta manera que quede bien seguro el microprocesador en el zócalo. Acá tenemos el disipador Intel y lo vamos a ubicar sobre el microprocesador. Lo ubicamos de esta manera y aseguramos de esta manera. Como podemos apreciar, que quede debidamente asegurado y ajustado. Una vez colocado el disipador, tenemos acá el cable de energía y lo ubicamos en el fan número 1. Ahora vamos a colocar el disco duro en una de las partes del case. Sumo cuidado. De esta manera el disco duro queda bien asegurado, porque cualquier movimiento del case puede ocasionar el mal funcionamiento de nuestro sistema operativo. Acá tenemos la lectora multifuncional y lo vamos a ubicar en la parte frontal del case. Una vez puesto, aseguramos con sus tornillos y aseguramos con el desarmador. Una vez ajustados los tornillos, ya queda bien asegurada la lectora. Ahora vamos a conectar el cable principal de conector de energía a la mainboard. Una vez conectado el cable de energía, pasamos a conectar. Una vez instalado el conector principal de energía a la mainboard, instalamos el segundo conector ATX en esta parte. Listo. Acá tenemos el cable de energía serial ATA, que lo vamos a ubicar el conector en el disco duro. Lo ubicamos de esta manera. Cabe mencionar que aquí este cable viene directamente la energía hacia el disco duro. Acá también tenemos el serial ATA que va hacia la lectora. También lo ubicamos en el lugar que va a coincidir. Ahora se va a conectar el cable SATA que sirve para la transmisión de datos.
teniendo en cuenta que este cable va conectado al disco duro, por lo tanto se tiene que conectar en el puerto SATA principal, SATA 1, ahí está, y luego se conecta respectivamente al disco duro. Listo. Ahí está conectado el cable de transmisión de datos SATA a la placa base y al disco duro. Este cable también es un cable SATA, pero este va a ir conectado en el puerto SATA 2 y es para la conexión de la lectora. Pasamos a ubicar el cable y conectarlo en lo que es la mainboard. Y luego lo conectamos a la lectora multifuncional. Listo. Ahí queda instalado ambos cables de transmisión de datos a la placa base y a cada uno de sus respectivos elementos. A continuación tenemos acá el cooler. Lo ubicamos de esta manera y va a servir para dar ventilación y enfriamiento a la placa madre. Ubicamos donde coincidan en su mismo lugar, ubicando los respectivos tornillos. Ajustamos y aseguramos el respectivo cooler. De esta manera queda bien asegurada este ventilador y conectamos en su respectivo fan número 1. Ahora vamos a conectar los cables de los puertos USB y de la entrada y salida de audio y USB también, pero de la lectora de tarjetas de memoria. Empezamos con el conector de la entrada y salida de audio. Hay que tener en cuenta que este conector tiene un pin cerrado para poder conectarlo aquí en el panel de entrada y salida de audio en la placa base. Teniendo en cuenta eso, conectamos de esta manera el conector de entrada y salida de audio. Del mismo modo pasamos a conectar los cables de los puertos USB frontal del case en el panel USB 1. Ahora el que queda es el conector de la lectora de tarjetas de memoria. Y lo ubicamos o lo conectamos en el panel USB 2. Acá, como ven, tenemos el cable multicolor que sirve para el encendido, apagado y reseteado. Entonces ubicamos
según la indicación. Como ven, acá tienen su respectivo nombre: Power LED, Power Switch y HD LED. Y lo ubicamos según la indicación de la placa base. De esta manera hemos terminado de ensamblar todas las partes del case de una computadora Core i3, cuya placa es VivoStar, procesador Intel Core i3, con un disco duro Seagate de 500 GB. Las dos memorias RAM de 2 GB de velocidad cada una. Aclarando que son memorias RAM DDR3. Ahora sí pasamos a completar el ensamblado, tapando ya el case completamente. De esta forma terminamos ajustando correctamente la tapa del case. Ahora vamos a comprobar el buen funcionamiento del case después de haber ensamblado cada una de sus partes. De esta manera podemos observar y comprobamos también al mismo tiempo el buen funcionamiento después del ensamblado del case. Aclarando que este es nuestro primer tutorial sobre el ensamblado de una computadora Core i3. Gracias.